Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Esperemos que estén muy bien compartiendo en familia este maravilloso día. Y siempre comenzamos con el Evangelio del día, si es que vamos a leer rápidamente. El de hoy es el de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y el texto dice: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandamiento más importante requiere de muchos aspectos, sobre todo renuncias, porque a veces queremos amar solo a ciertas personas, amar a quienes solamente nos aman. Sin embargo, el Señor nos pide amar en plenitud a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y por supuesto también amar al prójimo. Y a veces el prójimo es algún vecino, algún amigo, algún pariente con quien estamos enojados, distanciados, en discordia. Y necesitamos vivir el amor en plenitud con nuestro prójimo también. Es una gran misión que el Señor nos entrega y un gran mandamiento, el mayor de todos: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Señoras y señores, a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hace mucho tiempo que ya queríamos contar con él en nuestro espacio y gracias a Dios nos concedió unos minutos en su apretada agenda. Presbítero doctor Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica. Gracias, y porque de verdad regalarnos estos minutos para nosotros es de gran bendición. Con todo gusto, gracias Mariano por invitarme y gracias por tenerme paciencia. Creo que después de la cuarta vez que estamos estamos aquí. Gracias por ello y con todo gusto. Lastimosamente a veces las tareas no me permiten, pero hoy pudimos concretar y así que pues con gusto también estar a través tuyo en comunicación con las familias en este día del Señor, el día domingo. Así mismo es. Bueno, comencemos rápidamente con este tema y conocer un poco el funcionamiento de la iglesia. Yo le decía al padre Narciso, trabajé un tiempo en la iglesia, pero para mí esto es algo nuevo, le dije. Y me dijo, no, esto es algo habitual. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? El tema de los dubia, de los 5 cardenales que hicieron ciertas preguntas al sumo pontífice. Y primeramente comenzamos, padre, ¿qué son los dubia? Bueno, la palabra dubia es un término que en este caso se toma del latín. Es importante saber siempre que el idioma oficial de la iglesia es el latín. La iglesia ha asumido eso, por eso sus documentos principales están siempre publicados en latín y desde ahí pues se traduce también a los distintos idiomas, a las distintas lenguas, tanto documentos como también hay una liturgia en latín y bien, de esta manera pues hay muchos términos en la iglesia que se utiliza de por sí en latín, pero que es como una palabra universal. Dubia quiere decir dudas. Dudas. Y en este sentido, a propósito de lo que estabas diciendo, la iglesia como madre y maestra tiene una función de enseñar. La misión de la iglesia es la salvación, procurar la salvación. Para procurar la salvación tiene una función. Entonces ahí hay que entender un poco esa diferencia. Una misión, la salvación, y la función, digamos así, las tareas que tiene específicamente. Que tiene vínculo uno con otro, por supuesto. Por supuesto, es digamos así como que el medio para lograr aquello. Entonces, en este sentido, una de esas funciones es justamente la de enseñar.
así como otra es la de santificar y otra es la de gobernar. Bien, entonces dentro de la función de enseñar, la iglesia a través de sus pastores tiene dos modos de enseñar. A veces con una definición. ¿Qué quiere decir definición? Esto que conocemos como un dogma. Entonces la iglesia define una verdad, sobre todo cuando existen algún tipo de enseñanza contraria y que hacen a una verdad de fe. La iglesia dice, no, la verdad para nosotros es esta. Por ejemplo, un dogma. En un momento dado decían Jesucristo no es Dios. No, la iglesia sale y define y dice, no, la iglesia dice que Jesucristo es Dios. Entonces define una verdad. Eso es lo que se llama pues el magisterio extraordinario. Magisterio se entiende como enseñanza. Bien, sin embargo también ejerce un magisterio, una enseñanza de modo ordinario, digamos, de modo habitual. Y en ese de modo habitual, la iglesia como madre, como maestra, orienta primero de todo a sus hijos, a quienes hacen parte de ella, pero al mismo tiempo también orienta, emite una opinión, da un parecer, llama la atención sobre determinados temas para toda la humanidad. Para la sociedad en general. Para la sociedad en general. La iglesia como madre y maestra. Eso desde su misma concepción la iglesia ha entendido esa. Que no es solamente, como lo decía Juan Pablo II, el Papa cuando vino a Paraguay, la iglesia no se arrincona a los templos. La iglesia tiene una función social, una función institucional y en este sentido colabora también en el quehacer diario de la sociedad. En este sentido, cuando la iglesia da una enseñanza en general, a veces esa enseñanza requiere de una precisión. Entonces se le envía al Papa. Y aquí es importante decir, ¿quién le envía la pregunta o quién le envía un pedido de aclaración? Le puede enviar cualquier católico, cualquier fiel cristiano, cualquier ser humano. Y cuando utilizo la palabra cualquier, estoy queriendo decir nomás todos. Claro. O sea, no es solamente el sacerdote, el obispo no es o el cardenal. No. Cualquier fiel cristiano puede pedirle al Papa. Usando las vías correspondientes. Claro. Vía anunciatura. Puede ser anunciatura, puede ser que le entregue a su párroco, el párroco le entrega al obispo, el obispo le entrega al nuncio, o si es que por ahí el obispo, como en el caso de nuestro arzobispo, Monseñor Adalberto, en un momento dice voy a viajar a Roma, claro, se le acerca a una persona y le dice, llévale esta preguntita al Papa, y le entrega al Papa, y el Papa puede decir, le voy a escribir una carta. Ya hemos participado, ocurre, ¿no? Hemos participado de eso. Sí. Incluso el Papa que le escribe una carta a una persona, o el Papa que le llama por teléfono a una persona. Exacto. O sea, son maneras con que el sucesor de Pedro, con que el romano pontífice, el pastor de la Iglesia Universal, se hace presente, cercano al pueblo. Porque eso le dijo Jesús al Papa, al primer Papa, le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Le dijo, apacienta mis corderos. Es decir, tú tienes que estar cerca. Por supuesto, en la práctica, esa cercanía tenemos en ocasiones, como cuando tenemos una visita, en ocasiones tenemos cuando participamos de una audiencia, cuando participamos de su homilía. La iglesia está enseñando a través de sus pastores. Entonces, ¿qué son las duvias? Como enviarle una pregunta al Papa. Y aquí quiero decir, el Papa tiene unos departamentos que le ayudan en el gobierno de la Iglesia Universal, que técnicamente se llama dicasterios. También se los conoce como congregación, en el sentido de que es un ámbito que se encarga específicamente de algo. Normalmente hay 3 de estos dicasterios, de estos departamentos, que se encargan de las respuestas. Una es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en cuestiones doctrinales y de fe y de disciplina. Otra es la disciplina de los sacramentos, es decir, que implica justamente los 7 sacramentos, cómo se aplican, en qué circunstancias, en este caso se puede o no se puede. Por decir, ¿se puede recibir la comunión en la mano?
Para nosotros ya es habitual eso. En un momento dado eso fue como una pregunta, fue como una duda. Entonces allí se reflexiona. Normalmente para dar la respuesta se le da a conocer al Papa, el Papa dice adelante, pero normalmente es una pregunta que hace a la vida de la Iglesia, a la disciplina de la Iglesia. Y finalmente el tercer departamento o dicasterio es el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Es importante recordar, la Iglesia tiene un derecho canónico, que es normalmente la ley universal. Es como la Constitución Nacional para nosotros. Más o menos, así como para que entendamos. Sí, sí. Pero es el compendio de las leyes para distintos aspectos y vida de la Iglesia. Pero también hay otras normas litúrgicas, etc. El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos normalmente se encarga de elaborar las respuestas para que el Papa pueda dar con relación a normas que existen. Esta norma aplica a esto. Hay una duda en la ciencia jurídica, se conoce como el dubium iuris. Y el dubium, que puede ser la duda de derecho o puede ser una duda de hecho. ¿Esta norma se aplica a este hecho o no? O dubium iuris. ¿Existe norma para este hecho? Entonces, por eso, un poco para cerrar la idea, los dubium es un método habitual que utiliza la Iglesia para responder a cuestiones específicas. En la antigüedad se conocían las decretales, que es un tipo de documento que emitía el Papa. Cuando se le enviaba una pregunta, el Papa hacía un documento y se llamaban decretales porque finalmente esa ya es una decisión del Papa y pasa a ser ley. La respuesta a una duda de ley pasa a ser ley. Entonces, este es un mecanismo ordinario, solamente que esta vez tomó estado público, claro, porque eran 5 cardenales que le presentan al Papa las preguntas y porque también se ha querido publicarlas. Claro. Habitualmente ocurre esto, sí, no sé. Queda en el ámbito privado a veces. Claro, hasta para decirlo, pueden haber miles de dudas que se están continuamente presentando, se responden, se resuelven las cuestiones y nosotros no nos enteramos. Incluso yo me enteré por medios oficiales del Vaticano. Por supuesto. Pero también la misma sala de comunicación, la sala estampa del Vaticano, es la que publicó todo esto, tanto las preguntas como la respuesta del Papa. Es decir, había una intencionalidad que todos nos enteremos de este tema. Sí, porque de por sí el contenido, y eso es cierto, no vamos a poder tratar todos los temas, pero están publicados y pueden cualquier persona interesada en saber las respuestas, son respuestas muy pastorales que ha dado el Papa en este sentido. Y justamente hablando de esas respuestas pastorales, vamos a tener algunas placas a la vuelta de la pausa y vamos a reflexionar con nuestro invitado de lujo hoy, el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira, rector de la Universidad Católica. Vamos a compartir con él a la vuelta de la pausa esas placas y vamos a sacarnos también nosotros nuestras dudas. Ya volvemos enseguida. En nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy está con nosotros el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira, hablando de qué significan las dubias o también dubium sobre distintos temas. Es decir, nos hablaba muy bien el padre, son dudas y a través de las cuales a veces se realizan preguntas al sumo pontífice en este caso. Y vamos ya directamente a analizar algunas de estas preguntas, algunas de estas dudas que hicieron estos cardenales al Papa Francisco. Comenzamos, señor director, con la primera placa que dice dubium sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo
está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Y un fragmento de la respuesta dice, no es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda es mucho más que un mero ideal. Y habla incluso otra parte del tema de la unión del varón y la mujer, padre. Este suele ser un tema bastante polémico, a veces incluso abordado por medios de comunicación. Sí, es importante también entender que dentro de lo que me permito interpretar, hacen los cardenales, es justamente queriendo ayudar al Papa, porque los cardenales saben en este sentido el modo de pensar del Papa y lo que está haciendo el Papa. Ya hemos hablado en alguna ocasión que la función de los cardenales es justamente ser como ayudantes del Papa en su gobierno. Por tanto, ayudantes también para decirle, su santidad, necesitamos abordar tales o cuales temas. Por eso también ahora el sínodo. Bien, esta pregunta con relación a la bendición de uniones de personas del mismo sexo, lo que viene a instalar es cómo actúa la Iglesia. Y el Papa tiene dos respuestas muy claras. Primero de todo, dice el Papa, es clarísimo para la Iglesia, desde nuestra fuente bíblica y tradición, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando exclusivamente de la unión entre el varón y la mujer. Por tanto, querer decir de que existe matrimonio de otra manera, dice el Papa, absolutamente no. O sea, matrimonio para nosotros es unión de un varón con una mujer, porque también entendamos allí el matrimonio monogámico. Bien, y por tanto es unión para toda la vida hasta que la muerte los separe. También eso. Por tanto, la unión válida entre un varón y una mujer es el matrimonio. Por tanto, otro modo de matrimonio no existe para la Iglesia. De hecho, dice en el texto, no puede llamarse estrictamente matrimonio. Así mismo. Entonces, sin embargo, también el Papa, en su respuesta, porque el Papa es muy esquemático, dice también, la Iglesia también evita tener actitudes que puedan llevar a confusión y de tener algún tipo de rito que pueda ser interpretado como matrimonio aparente. Por tanto, dice el Papa, y ahí muy clara su respuesta, es importante que vayamos al texto y lo leamos completo, dice el Papa, por eso, en virtud de la comunión, es importante que no hayan iniciativas paralelas ni de conferencias episcopales, ni de obispos, ni de sacerdotes que empiecen a tener algún tipo de actitud que pueda prestarse a dudas. Sin embargo, dice el Papa, esto no quita de que tengamos una cercanía pastoral. Por tanto, no tener actitudes ambiguas, pero sí acercarse, acompañarles, ver cómo también caminar con esta gente en sentido de sinodalidad para también ayudarles dentro del llamado que ellos sienten en vivir una vida cristiana, una vida de fe, una vida como la misma Iglesia llama a la salvación, al encuentro con Dios. Entonces, lo que claramente dice el Papa, primero, no se puede llamar matrimonio. Segundo, tampoco es conveniente instalar algún tipo de rito que pueda ser interpretado como matrimonio aparente. Sin embargo, tenerles la cercanía como una actitud de caridad pastoral. Porque a veces, padre, la gente tiene algún sacerdote amigo y busca ese tipo de generar situaciones o liturgias paralelas. También es bendecimina y la situación, ¿verdad? Incluso a veces en parejas entre varón y mujer, ¿verdad? Que parejas vueltos a casar en el ámbito civil, por ejemplo. Por supuesto, sí. Por eso es muy importante el evitar. Claro, pero el evitar actitudes que puedan llevar a confusión. Eso no quiere decir discriminarlo, dejarlo, condenarlo. Dice bien el Papa allí. Exacto.
cuidado, dice el Papa, no tengamos como una actitud de condenar a las personas por la situación que están llevando. Porque ahí la iglesia dejaría de cumplir su misión también de Claro, la salvación. Por supuesto, por supuesto. O sea, la iglesia no es el fin. El fin es Dios, el fin es la salvación. La iglesia, y en este sentido, la iglesia misma se define, ella misma como sacramento universal de salvación. O sea, la iglesia es justamente un camino para el que justamente esa salvación y esa gracia de Dios llegue a los seres humanos, a las personas, primeramente a sus miembros y también, ¿por qué no?, a toda la humanidad. Así es. Vamos a la siguiente placa, señor director, por favor. Dubium sobre la afirmación, el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo a que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. La respuesta dice, el arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas y una vez más debo recordar que el confesionario no es una aduana, una palabra muy utilizada por el Santo Padre. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles, porque estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Bien, aquí el Papa con su estilo así incluso muy cercano de utilizar hasta modos de explicación gráfica, como dice él, el confesionario no es una aduana. No es una revisión. Yo suelo utilizar la palabra por esto y ya me han preguntado muchas veces si es que, por ejemplo, el sacerdote puede revelar algo que se entera en el sacramento o en la confesión. Yo le suelo decir siempre a la gente, decir lo que el sacerdote se entera no es adecuado. El sacerdote no está en la confesión para enterarse de las cosas. La confesión no es un ámbito para obtener información. Por eso dice el Papa, el confesionario no es una aduana. El sacramento de la reconciliación, en este caso, es un don de Dios que lo administra la Iglesia a través de los ministros ordenados. ¿Para qué? Para ayudarle en su crecimiento de fe. Y allí el tema de absolver a todos o esperar el arrepentimiento. Por eso dice el Papa, aquí no es una cuestión de matemáticas. Uno se abre a lo que la persona viene y dice, Padre, me arrepiento de esto. Ahora, vos no podés estar usando el polígrafo para ver si es que te mintió o no te mintió. No es eso. Si está arrepentido o no. Claro, es un proceso. Y de hecho, sabemos también, y de propia experiencia, cuántas veces volvemos a caer en el pecado o en el error del cual incluso ya nos hemos arrepentido. En la vida ordinaria es así. O sea, el ser humano es justamente un ser llamado a crecer, llamado justamente a vivir su santidad dentro de un proceso. La palabra de Dios dice que hasta el santo, hasta el justo, peca 7 veces al día. O sea, es una manera de decir, nadie estamos salvados de esto. ¿Por qué? Porque San Pablo va a decir, yo le pedí al Señor que me sacara esta espina, pero le dijo el Señor en una revelación, te basta mi gracia. La fuerza actúa mejor donde hay debilidad. Nosotros no somos robots. Entonces, en este sentido, ¿cuándo se le absuelve a la persona? La persona muestra arrepentimiento, viene y pide, perfecto, está bien. Y el Papa dice, absolvamos a todos los que se acercan. Ahora, por supuesto, en algún caso, y eso está establecido dentro de las normas de caso de conciencia, de que se le puede poner, de acuerdo a la gravedad del caso, se le puede poner condiciones a la persona. A veces se retrasa determinadas absoluciones sobre determinados pecados reservados por justamente ayudarle a la persona a entrar en la conciencia de la gravedad de esto. O también entender que a veces hay como vicios. ¿Qué son los vicios? A los cuales ya estamos de alguna manera apegados. Para desapegarnos de ellos necesitamos, como dicen los profesionales, de una terapia. Claro, un tratamiento. Necesitamos como una, por utilizar una palabra, una desintoxicación del pecado. Entonces eso tiene un proceso. Y esa es una tarea del confesor. Y en ese sentido, la Iglesia absuelve
todos los pecados. En algún caso, en algunos pecados pone condiciones, en algunos casos pone tiempo, en algunos casos pone penitencia. ¿Algún caso que recuerdes, padre, que esté estipulado? Bien, por ejemplo, por decirlo, el pecado del aborto. El pecado del aborto es uno de los pecados reservados. En su tiempo, en Paraguay, incluso por el documento de saneamiento moral de la nación, incluso la delación, estaba esto de ser delator, estaba también como un pecado reservado en su tiempo, cuando en la época de la dictadura, en época de la tortura. Entonces son situaciones muy especiales que tienen explicación y tienen también fundamento y tienen también publicación al respecto para entenderlo. Padre, y usted tiene de explicación, pero nuestro tiempo se ha terminado. Gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, y seguramente en otro momento te estaremos escribiendo nuevamente para estar aquí en Desde la Fe. Con mucho gusto, Mariano. Gracias por la invitación. Gracias también por el espacio. Entiendo de que este es un espacio sumamente bueno, con el cual muchas personas también no solamente se nutren, sino que también alimentan su deseo de acercarse a Dios, así como este y otros programas que tienen los medios de comunicación son muy, muy buenos para hacer también el acompañamiento a todos los seres humanos, a todas las personas, para brindarles esperanza y también animarles en el camino de la caridad y de la fe. Con mucho gusto y gracias por la invitación, así que pues saludos a todos, que tengamos todos un buen domingo. Los agradecidos somos nosotros. Así estuvo con nosotros el padre Narciso Velázquez Ferreira. Él es rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Que tengan un excelente domingo y bendiciones del Señor para todos.